Esta mañana me desperté muy temprano y, siéndole sincero, no necesariamente por la unción que tenía, sino por ganas de ir al baño. y casi por lo general siempre me gusta llevarme un libro, porque no sé usted, pero yo duro mucho en el baño. Literalmente es mi trono, y allá me llevo mi libro y me puedo leer 2 y 3 capítulos del libro que esté leyendo perfectamente. Y resulta que esta mañana no me llevé el libro, me llevé mi celular. Entonces estaba abriendo unas historias de unos acontecimientos que está sucediendo en la parte de los llanos de aquí de Colombia, más específicamente en Arauquita. Nosotros con mi esposa venimos de Arauca, y es frontera con Venezuela, de un estado que se llama Estado Apure. Y en ese Estado Apure hay un pequeño pueblito, casi que es un corregimiento, llamado La Victoria. Y en ese lugar comenzó a suceder toda serie de asesinatos, donde esta gente que se cree tener autoridad y que casi son un dios para la comunidad, comenzaron a matar campesinos por todos lados. Literalmente tumbaban las puertas y mataban a todo el que estaba ahí, y los hacían pasar por gente delincuente. Al ver todas esas clases de fechorías y de masacres, todo el pueblo de La Victoria salió corriendo hacia Colombia. Y entonces esta mañana uno de los periodistas hacía una pequeña transmisión mostrando cientos de personas cruzando las lanchas del río de Apure para poder ingresar a Arauquita, a Colombia. Y cuando yo vi estas imágenes, partieron mi corazón. Yo le decía a mi esposa: yo no soy una persona que soy muy sensible. A mí, para sacarme una lágrima es porque realmente me ha dolido. Y en ese momento comencé a llorar, y cuando salí me fui a mi momento de oración. Y yo tengo un devocional y siempre llevo una lectura de la palabra, y estaba estudiando el libro de Jeremías, y llegué a Jeremías capítulo 14. Y cuando yo leí Jeremías capítulo 14, el Señor confrontó mi espíritu y me dijo el motivo por el cual muchas naciones y muchos pueblos hoy en día están gimiendo, están luchando de dolor, están luchando por enfermedades. El Señor me dijo el motivo por el cual muchas personas no pueden avanzar, no pueden prosperar, no pueden emprender. Y es que un espíritu de ruina, de miseria, de muerte y de masacres se ha apoderado del mundo entero. Y cuando yo leía Jeremías capítulo 14, el Señor hablaba profundamente a mi corazón, que se los tengo que compartir a ustedes. Mi bosquejo son sino 4 o 5 líneas nada más. Realmente los que le quiero compartir es este capítulo, y por lo general nosotros sacamos los versículos más importantes, pero creo que es necesario que le lea todo el capítulo 14 de Jeremías. Y quiero que me regale la mayor atención posible para que puedas entender en el espíritu lo que el Señor va a hablar en esta noche. Amén. Jeremías capítulo 14 versículo 1 dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las aguas y no hallaron aguas. Volvieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se redescabrejó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores y cubrieron sus cabezas. Aún las siervas, que son las vacas o el ganado, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas y aspiraban el viento como chacales, y sus ojos se ofuscaban porque no había hierba.
Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Yo no sé cuánto puede levantar su mano y decirle: Señor, actúa a favor de las naciones del mundo, actúa a favor de Venezuela, actúa a favor, ay Dios mío, yo no sé si alguien está entendiendo esto. Aunque nuestras iniquidades testifiquen contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar de noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, no los oiré, y cuando ofrezcan sus ofrendas, no las aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije: ay Señor, oh Jehová, he aquí que los profetas les dicen al pueblo: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, espíritu de adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre en esta tierra, con espada y con hambre serán destruidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetice será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas de noche y día, y no cesen de gran quebrantamiento en quebrantamiento. La virgen, la hija de mi pueblo, y la plaga muy dolorosa que derramaré sobre ellos. Si alguien sale al campo, he aquí muertos a espada. Y si entran en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto como el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no tuvieron entendimiento. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Has aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Mucha gente le ha dicho eso a Dios. Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu gloria, tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Y dirán los cielos, y darán los cielos sus lluvias. ¿No eres tú, oh Jehová, Dios nuestro? En ti pues esperaremos, pues tú hiciste todas estas cosas. Versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de sequía. Todo lo que pasa bajo el cielo es causado por un motivo. La ruina, la pobreza, la enfermedad, la maldad, la muerte, todo lo que pasa bajo el cielo es causado por un motivo.
No sé por qué hay gente que se quiere excusar de la responsabilidad que tiene. Y cuando viene la pobreza y la miseria, tratan de echarle la responsabilidad al gobierno, al Estado. Tratan de echarle la culpa a Dios o a la Biblia del motivo por el cual están viviendo su tiempo de crisis. Pero cuando algo viene por parte de Dios es para promovernos, para engrandecer nuestro nombre, para fortalecer nuestro espíritu, para sacar el ministerio y el talento y el propósito que tenemos dentro de nosotros. Pero cuando es causado por nuestra responsabilidad, entonces viene juicio por parte de Dios. Escúcheme bien esto. A Dios no lo impulsa las intenciones, sino los motivos. Tú puedes tener toda la vida tus buenas intenciones de que tu familia se convierta a Cristo, pero si no le das un motivo a Dios, por más que clames, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, jamás serán salvos. Si no haces un motivo en el cual el cielo se mueva a la tierra, las intenciones no son suficientes. Amar a Dios de palabras, mas no de acciones, es vivir una vida de intenciones y no de motivos. Y por eso es que mucha gente vive en el caos siendo cristianos. Mucha gente vive en enfermedad adorando a un Dios que sana. Mucha gente proclama al Dios de milagros cuando ni siquiera su propia familia se ha salvado. Es porque han vivido un cristianismo de intenciones y no de motivos. Pero en el momento en que vino la sequía, el Señor le dijo a Jeremías el motivo de esa sequía. Él no dijo, no, yo envío esto porque a mí me place y se me da la gana y soy soberano. No, hay un motivo para la sequía. Y aunque en la soberanía de Dios Él hace lo que quiera, con quien quiera, en el momento que quiera, Él no lo hace sin que tenga un motivo para hacerlo. No sé si alguien me está entendiendo. Si estás en sequía, es porque hay un motivo. Y el Señor me regaló 3 motivos por el cual una persona puede estar en sequía. Primero, siendo malos administradores. La administración, más que una profesión, es un requisito fundamental para que la ruina se vaya de nuestra vida. En el libro de los Colosenses, en el libro de los Tesalonicenses, en Gálatas y en Efesios, el apóstol Pablo hace énfasis importantes al pueblo de Dios diciéndole: es necesario que los que administran el reino de Dios sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es necesario que los que cantan sean buenos administradores en su casa. Es necesario que los que prediquemos seamos buenos administradores de la unción que tenemos. Es necesario que los que nos están oyendo sean buenos administradores de lo poco o lo mucho que Dios te ha dado. La mala administración es una de las consecuencias por la cual puedes estar viviendo sequía. Eres una persona irresponsable económicamente, que medio te dan un bono y de una te enlocas y te vas a cine y te compras ropa cara, teniendo se me vino otra cosa, teniendo responsabilidades más importantes. Hay gente que con tal de tomar un momento de placer se puede meter todo un año en deudas. Son malos administradores. Quieren enseñarle a Dios cómo prosperar. Quieren decirle a Dios: es que yo me meto en data crédito, yo me meto en esta deuda porque yo creo que así puedo prosperar. Espera en el Señor y el Señor te dará todas las cosas sin que le debas nada a nadie. La Escritura dice: quien debe es esclavo de su deudor. Así lo dice el libro de los Proverbios. La segunda consecuencia por la cual una persona puede tener sequía es por consecuencia del pecado. Y te voy a decir esto con mucho respeto. ¿Qué creías? ¿Que por aceptar a Cristo y llevar 2 meses en la iglesia, el Señor no te va a castigar por toda una vida de pecado? Por eso el mensaje de hoy se llama una palabra incómoda para un pueblo o una generación cómoda. Se nos ha llevado este versículo de la carta a los Corintios
que le dice al pueblo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces mataste a esa gente, fuiste un sinvergüenza, adulteraste, fornicaste, fuiste hechicero, brujo, santero. Vienes a Cristo y ya no hay que pagar nada. Mentira de Satanás. La paga del pecado es muerte. Dios te libra de la muerte, pero tienes que pagar tu pecado. Si tú eres una persona chismosa, recibes de lo que has hecho. Si tú eres una persona que con tu boca maldices, aunque al rato estés conectándote y alabando al Señor, créame que esas palabras de maldición vienen consecuencias. Es necesario que seas consciente de que muchas veces tus pecados han provocado sequías espirituales, sequías económicas. El Señor te para de madrugada y tú te haces caso omiso y quieres tener una intimidad con el Espíritu. El Señor te lleva a leer más que un capítulo, pero tus ocupaciones son tan grandes y vienen consecuencias de la frialdad que tienes. Y lo tercero por el cual una persona puede vivir sequía, y es por un proceso de parte de Dios. Y esta parte yo creo que muchos se sienten identificados. Y dice: pastor, la verdad es que yo reconozco que me he equivocado, pero el Señor me ha perdonado. Y yo siento que esta sequía hace parte de un proceso. Pero déjame decirte que hay una sola manera de saber si mi sequía es parte de un proceso. Y es porque mi futuro ya fue labrado en mi pasado. Te lo voy a decir de esa manera. Escuche bien, por favor. Herodes no tenía ninguna intención de matar a todos los niños israelitas hasta que llegaron los magos y le dijeron que de Israel o de Jerusalén saldría el Mesías. Si los magos no le fueran dicho nada a Herodes, ninguna de esta matanza hubiera acontecido. De manera que, porque se activó la palabra profética, se activó también el reino de las tinieblas para destruir. Cuando Dios declara una palabra en este lugar y te dice: yo he escogido a tu generación para hacer cosas grandes, no pienses que al otro día tu familia se va a convertir, sino todo lo contrario. El diablo va a venir con todas las armas del infierno para querer destruir esa palabra profética. Por eso es que cuando una persona tiene un llamado de parte de Dios, entonces comienza un desierto causado por su proceso en la asignación que vino del cielo. ¿Alguien me está entendiendo, sí o no? En el versículo 3 del capítulo 14 de Jeremías, dice que los nobles enviaban a sus esclavos a que buscaran agua, y ellos volvían y le decían: no hay agua. Entonces los nobles se rascaban la cabeza y decían: ¿ahora qué vamos a hacer? Pero no solamente eso, también decía que los labradores decían: ¿qué vamos a hacer con esta sequía si no podemos cosechar nada? Pero en el versículo 4 y en el versículo 5, la escritura habla de creación de animales. Y dice que las vacas o las ciervas tenían a sus babies, a sus bebés, a sus hijos, y los botaban porque no tenían cómo alimentarlos. Hoy en día vemos esto. Con mi esposa estábamos viendo un documental, o no un documental, una noticia de una niña, una pequeña muñeca preciosa, de cómo sus padres, o hasta ahora se sabe que es su madre, la mató, la torturó y la tiró como un animal a un río. Hoy en día la depravación de la gente ha llegado a tal punto que la conciencia ya no razona. Hoy en día los gobiernos mundiales ya no les importa la vida humana, solo le importa el reconocimiento y el dinero. Démonos de cuenta que la única salida para un gobierno y para una tierra enferma se encuentra en la persona de Jesús. Solamente en Dios esperaremos, porque miramos
y no hay solución por ningún lado, alzaré mis ojos a los montes, de Él viene mi socorro. Y cuando tú te desenfocas de eso, entonces vives tiempos de sequía. La escritura dice que las asnas, los asnos o los burros, se subían a los peñascos y desde allá recibían el aire, el viento. Y es como cuando nosotros en un tiempo difícil, como que respiramos esa respiración lenta. No sé qué hacer. Toda una tierra de sequía. Usted sabía que Romanos 8:19 dice que el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de los animales, de los burros, de las vacas, de los perros, de los caballos, de todo animal vivo, de todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra. Dice Romanos 8:19, ellos, la creación, espera la manifestación de los hijos de Dios. Ellos esperan. ¿Por qué Jeremías nombra animales? Primero nombra nobles, después labradores y se va a los animales. Dice que las vacas botan a sus hijos porque no tienen cómo poderles darle provisión. Que las asnas se suben a los montes a respirar porque no hay hierba. Pues hasta aún la creación está esperando por ti, que tú te levantes a creer en un Dios sobrenatural, y que la sequía se vaya de las naciones, se vaya de las ciudades, se vaya de nuestra familia, y que aún la creación alabe a Dios por un hijo de Dios que se levanta a proclamar lo sobrenatural. Aquí está el motivo por el cual hubo la sequía. Versículo 8. Escuche bien, por favor. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Levanta tus manos al cielo. Di conmigo estas palabras: Señor, tú eres mi guardador en el tiempo de la aflicción. Y aquí viene el motivo de la sequía. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar de noche? Se lo voy a decir una vez más. ¿Por qué te has hecho como forastero en tu tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Usted sabía que hay muchos cristianos que ven la iglesia como un hotel y no como una casa? Y van al hotel o van a la iglesia por horas, por días, por semanas o por meses. Gracias, Andrés. Te ves hermoso, amigo. ¿Usted no sabe cuántos cristianos van a la iglesia como un club? Mientras que ese lugar me ofrezca algo bueno que llene mis vacíos, hasta ahí puedo permanecer. Una vez que ya el pastor comienza a hablar de cosas y me comienza a tirar indirectas, o comienzan a hablar de mucha plata, o comienzan a tocar la fibra de mi corazón, yo me voy para otra iglesia. ¿Sabe cómo se conocen esos cristianos? Forasteros en su propia tierra. Gente que va a la iglesia de paso. Y eso se ve en todas las áreas de la vida del hombre. Personas que ya no quieren un matrimonio, solo quieren noviazgos que duran 10, 15 años. Y después se deja con la novia y se mete con la otra. Y viven una vida de forasteros en su propia tierra. ¿Sabe por qué vino la sequía? Porque ellos eran forasteros en su propia tierra. Lo voy a decir una vez más: forasteros en su propia tierra. Se convirtieron en visitantes de su propia casa. Un día fueron dueños de su casa, pero como que ya no le gustó los muebles que había en la iglesia, como que ya no le gustó el grupo de alabanza, y comenzó a mirar otros lugares a ver qué otras opciones hay. Y poco a poco, digo ser de linaje pero no lo soy,
y se convirtieron en forasteros de su propia casa. Y el Señor me decía algo como esto: han tomado a Dios como un noviazgo y no un matrimonio. Un noviazgo es hasta que la pasión dure. Un matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y hay mucha gente que ha tomado el cristianismo como un noviazgo y ven a Dios como un novio. Mientras que Él me ofrezca algo, mientras que llene mis vacíos, mientras que cumpla mis fechorías o cumpla mis caprichos, entonces lo tendré cerca. Una vez que me comienza a corregir, una vez que me comienza a reprender, una vez que me comienza a exhortar, entonces busco otro novio. Por eso nuestro Señor Jesucristo habló de la iglesia como un matrimonio hasta que la muerte nos separe. Un día yo le dije a mi esposa: yo estaré contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en todo momento, hasta que la muerte nos separe. ¿Dónde quedó eso cuando te convertiste a Cristo? ¿Dónde quedó esa falta de compromiso que muchos tienen hoy en día? Que se enferman y ya no vuelven a la iglesia, como si la iglesia fuera un lugar de pura gente sana. La iglesia es una clínica de personas enfermas, que entre más cargado, entre más atribulado, entre más enfermo, entre más destruido estés, con más ganas tienes que ir a la casa de Dios. Yo le dije a una persona hace un tiempo: nosotros no esperamos a estar sanos para ir al hospital. Imagínate que Oscar llega al médico y le dice: fíjese que vengo aquí para que me revise. ¿De qué? No sé de nada. No, usted tiene que tener algo, porque la gente que viene al hospital está enferma. Si tú no vienes al hospital es porque estás sano. Pues déjame decirte que entre más enfermo te sientas, más condicionado a Dios debemos estar. Todos los días, a toda hora. Y debemos tener eso presente en nuestra vida. Mire la persona que está a tu lado. Si alguien está a tu lado, míralo. Y dije: deja de estar mirando al Señor como un novio, y míralo como tu esposo. Yo al Señor un día le prometí fidelidad y lealtad, no solamente en mis mejores momentos, así como un día se lo dije a mi esposa, siendo una mujer limitada, hecha de hueso, de carne. Yo le dije a ella: estaré contigo en la salud y en la enfermedad. De la misma manera lo hacemos con Dios. Señor, estaré contigo cuando estemos sanos y también cuando estemos enfermos. Estaremos contigo cuando tengamos la cartera llena de plata, y cuando no tengamos nada también estaremos contigo. Esa es la fidelidad que hoy día Dios está buscando en alguien. La falta de identidad y compromiso trae sequía. Un forastero. Imagínate que recuerdo que un día, no lo digo mejor. Así, Oscar. Todos tenemos problemas de parejas. Y pues ya lo hacía. Y entonces Oscar y Julie tenían un inconveniente como cualquier persona, ¿verdad? Yo también tengo mis problemas con mi esposa. Y entonces Oscar dijo: pues partamos los bienes. Yo me llevo el televisor y mi bicicleta. Y yo le digo: pues yo me llevo esto y esto. Una tarde cómica porque terminaron abrazándose y casi hicieron a Gabriel ese día. Oh, gloria a Dios. Pero me causaba curiosidad que una persona, después de estar en su casa, vivir en su casa, dormir en su cama y alejarse de esa persona, un día vuelve, ¿cómo uno se siente de raro? Saber que en esa cama yo dormí durante años y ya no tengo el mismo derecho de antes. Que durante años yo estuve sentándome en esos muebles que eran míos y ahora son de otros. Así hay mucha gente en el evangelio que ya llegan a la iglesia como desconocidos. Gente que un día adoraron al Señor, gente que un día fueron grandes predicadores y llegan a la iglesia y se sientan en la última silla a escuchar predicar a otro cuando ellos deberían estar predicando.
Adoradores que un día el Señor les puso visiones de multitudes y ahora solamente se meten por internet de vez en cuando a escuchar una adoración. Son forasteros en su propia casa. Versículo 11 y 12 dice la palabra: me dijo Jehová, esta semana tuve un inconveniente con una persona. Esa persona, ¿cómo lo digo? De esta manera, fue desleal, habló mal de nosotros y ya lo venía haciendo durante mucho tiempo y le decíamos a esa persona: cálmate, o sea, si tienes que decir algo, escríbenos, nosotros vamos a tu casa, ven para acá, pero no estés murmurando, que eso es una enfermedad que se le pega a la gente, como el COVID. Con una tos, con una saliva se le pega. Y esa persona no quiso y no quiso. Y recuerdo que me fui a mi cuarto de oración y le estaba orando al Señor y dije: Señor, ten misericordia de tal persona. Y el Señor me llevó a este pasaje de Jeremías cuando me dijo: no ruegues por ese pueblo para bien. Yo le dije: Señor, ¿cómo que no? Si tú nos has mandado a perdonar, sí, pero yo soy un juez justo que peso las palabras de las personas y tienen que pagar por su agravio. Y lo mismo que el Señor le dijo a Jeremías: no ruegues por este pueblo para bien. Por más que ellos rogaran a Dios pidiendo misericordia, el daño está hecho. El daño está hecho. El daño está hecho. Y yo le dije: Señor, bueno, si ya no puedo rogar por esa mujer, solo te pido una cosa: que cuando tú la castigues, cuando tú la reprendas, aún tenga fuerzas para buscarte a ti. Y entonces el Señor me dijo: no te olvides, Israel, que mi castigo es para que esa persona se levante y no sea destruida. Si no los castigo, van a seguir en la misma condición. Cuando ayunen, yo no los oiré, y cuando ofrezcan ofrenda, no los aceptaré. Esas son esa clase de personas que son forasteros en su propia casa. Todo va enfocado a esto. Escuche bien, por favor, entienda lo que el Señor está diciendo. Deje de ser forastero de su propia casa. Deje de estar llegando a la hora que quiera en la casa de su esposa y de sus hijos. Usted es la cabeza, usted tiene que tomar autoridad. Deje que sus hijos, deje ese pensamiento de que sus hijos los cría el colegio, los cría el gobierno. Es su responsabilidad. Deje de ser forasteros del padre de sus hijos. Si no, un día vas a vivir tiempos de lágrimas y de dolor. Como he visto a mucha gente que quisiera poder retroceder el tiempo e impedirle o quitarle 1 o 2 horas el celular. Ya no hay tiempo. Ya se convirtió en un pedófilo violador. Ya está en la cárcel pagando. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen. Escuche bien, por favor. He aquí que los profetas les dicen. Dígame si lo que voy a leer no es parecido a lo que hoy en día muchos que se dicen ser profetas profetizan. No veréis espada ni hambre, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Usted sabía que todos los profetas del Antiguo Testamento el Señor los levantó como jueces de la nación. Hoy en día los profetas o la profecía se ha convertido en una moda, en donde yo te profetizo casas, te profetizo carros, te profetizo herencia. Aunque tú adulteres, forniques, hable más del pastor, no diezmes ni ofrendes, yo profetizo que los cielos se abren a tu favor. Ese mensaje vende. Ese mensaje suma likes. Ese mensaje suma reproducciones. Pero cuando tú le dices al pueblo: o te apartas o el Señor te quita, uy, ese mensaje no es tan bueno. No me gusta ese mensaje. Usted no sabe cuántas veces el público nos exige que nosotros cambiemos el mensaje. Usted ni se imagina nosotros como pastores la presión que tenemos, que muchas veces las ovejas ejercen sobre nosotros.
Entonces vemos a un hermano que no está sembrando. Vamos a hablar de los infieles para que el hermano siembre. Entonces la hermana está hablando mal del pastor. Vamos a hablar de la murmuración para ver si cambia. La gente lleva nuestros sermones. Entonces de la impuntualidad, hablemos de la puntualidad para ver si así el hermano cambia. No hay sermón que pueda transformar a alguien. Es el Espíritu Santo obrando en la vida del sermón. Si no es el Señor quien dirige nuestros sermones, entonces no va a tener ningún efecto sobre las personas. Pero si es Dios quien dirige los sermones, aunque estemos hablando de burros, usted se siente identificado. Esa palabra es para mí. Pero el Señor dice claramente, o Jeremías dijo, hay muchos. Señor, tú me estás diciendo a mí que va a haber hambre, va a haber destrucción, aún van a llorar los niños, pero allá hay profetas que le están diciendo otra cosa a tu pueblo. Allá le están diciendo que va a haber prosperidad, que va a haber abundancia, que no va a haber escasez. Y dice la palabra de Dios, me dijo entonces Jehová, falsamente han profetizado en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa de adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por eso yo predicaba este domingo, deje de estarle parando la oreja a cualquier pastor. Y que este pastor me predica de los 7 elementos para llegar al reino de los cielos. Que este pastor, las 4 dimensiones del poder del Espíritu Santo para desatar el reino de los infiernos y echarlo al abismo y yo no sé qué cosa. Esa falta de identidad te hace forastero de tu propia tierra. Y por eso estás en sequía. Cuando tú eres una persona que no tienes una identidad clara, y lo voy a decir así abiertamente, el día que con mi esposa decidimos salir de la iglesia o de la cobertura de nuestros padres para irnos a otra iglesia, porque mi esposa fue muy maltratada en esa iglesia. Cuando llegamos a esa iglesia, nosotros nos desprendimos totalmente de la iglesia que veníamos. Pero yo cometí un error. Resulta que mi pastor, Reyes Oescún, después de 5 meses, me llama y me dice, Israel, estoy viendo que no estás diezmando. Pastor, yo estoy diezmando, pero aquí no aparecen los reportes. No es que estoy diezmando en la iglesia de mis padres. Y él me dijo claramente, ¿usted dónde se está alimentando? ¿Dónde está usted recibiendo el manjar? Pues aquí. Pues entonces, diezme aquí. Yo tenía una identidad difuminada de lo que realmente era la identidad en Dios. Cuando usted tiene una identidad clara, entonces usted toma sentido común de lo que está haciendo. Y no solamente se afianza en un lugar, sino echa raíces, y no cualquier tipo de raíces, raíces profundas. Que como decía una hermanita hace poco, usted me saca por la puerta, pastor, yo me meto por la ventana. Pero si Dios me trajo a este lugar voy a permanecer, voy a crecer, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a prosperar. Tengo una identidad clara en Dios. La falta de identidad te lleva a sequías espirituales. Sépalo, que hoy te lo estoy diciendo, la verdad espiritual del por qué no creces en todas las áreas de tu vida. Eres forastero de tu propia tierra. La comodidad de una oveja nace de la manipulación de un pastor. ¿Quién es el responsable de los males de este mundo? Le voy a hacer una pregunta a los que están aquí. Los que están aquí. Porque no te estoy viendo allá, pero tú puedes escribir. Para ti, ¿quién es el responsable de todos los males que hay en el mundo? Para ustedes. Dígame alguien algo. Satanás, dice Andrea. Andrea dice Andrea. El ser humano es el responsable. Ok. Nosotros tenemos una particularidad y es no aceptar nuestra responsabilidad. En el momento en que
La serpiente tentó a Eva, Eva cayó, le dio del fruto a su esposo. Dice la escritura que cuando el Señor fue a buscar al hombre, dijo: ¿dónde estás? Y el hombre salió de entre los arbustos y le dijo: Señor, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Acaso comiste del árbol que te envié que no comieses? Y entonces, ¿qué dijo el hombre? Sí, Señor, acepto mi responsabilidad, me equivoqué. La mujer que hiciste me dio del fruto prohibido y yo comí. Entonces se fue a la mujer y le dijo: mujer, ¿qué hiciste? ¿Y sabe qué dijo la mujer? Claro, yo sí acepto la responsabilidad. La serpiente que tú hiciste me tentó y caí. Al fin y al cabo, ¿a quién le echaron la culpa? A Dios. La mujer que tú hiciste, la serpiente que tú hiciste, ¿cuánta gente le echa la culpa a Dios por lo bueno que es? Le da a su esposa y pasa tiempo de angustia. ¿Para qué me diste esposa? Llevas 35 años pidiéndome una esposa y te la doy por el primer problema, jodes. Pero este trabajo, es que este trabajo tengo que dar. Pero llevaba 5 años desempleado y te doy un trabajo y te quejas por 1 hora de transporte. El ser humano tiene una particularidad, y es que no le gusta aceptar la responsabilidad. Pero hoy quiero responder esta pregunta que el Señor me hizo. El Señor me dijo: ¿quién es el responsable, Israel, de los males del mundo? ¿Y sabe qué le respondí yo? Yo le dije: Señor, te respondo esto y tú me dirás si estoy en lo correcto. La iglesia. Y el Señor me dijo: así es. La iglesia que Cristo estableció en este mundo, somos los responsables intelectuales de los males de este mundo. Porque claramente una palabra profética el Señor le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer, estar por encima de la iglesia. Si hoy en día el mal está por encima de todas las cosas, porque la iglesia perdió el poder que un día fue asignado por parte de Dios. Nosotros como iglesia, no como seres humanos, como iglesia, somos responsables de los males de este mundo. Si en Ciudad Verde hay delincuencia, es porque no hay una iglesia que se ha levantado a contrarrestar esos males. Si en tu casa hay persecución y ruina, es por tu misma culpa. Tienes que aceptar la culpa y decirle: Señor, transfórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer para quitar de mi vida la ruina, la drogadicción, la pobreza, la enfermedad. Nosotros somos responsables de 3 cosas. La primera, de ser puentes para las personas. Yo te voy a decir una sola pregunta, y con esta pregunta ya sé que esta semana, del día domingo, que fue la última vez que nos vimos con la iglesia, al día viernes, ¿para cuántas personas ha sido puente? Puente de salvación, puente de restauración, puente de ánimo, puente de vida eterna. ¿O será que estás muy inmiscuido en tu trabajo y no te interesan las almas? El evangelio no es un club. El evangelio no es un colegio. El evangelio no es una universidad. El evangelio es un puente en donde los perdidos pueden heredar la vida eterna. Una vez escuché a un pastor que dijo una palabra que me tocó aquí, y él me dijo: todos los días pago mi derecho de vivir. Hasta saqué un sermón de eso. Pagar mi derecho de vivir. Usted no sabe cuánta gente frente a tu conjunto, frente a tu puerta, que van en la buseta contigo, en Transmilenio contigo, en el avión contigo, el celador que está en la portería. Usted no sabe cuánta gente está necesitando la manifestación de un solo hijo de Dios, de una sola persona que sea puentes para las personas que están perdidas.
La segunda responsabilidad que tenemos es ser sal de la tierra. La sal tiene una particularidad, le da sabor a las cosas. La pregunta es, donde quiera que tú vas, ¿tú le das sabor, le das color? ¿O será que la gente te ve a ti y se amarga la vida, le da retorcijones? ¿Será que tu esposo te ve a ti y dice, mi amor, o ve, vieja chismosa, esa la odio? ¿Será que tus hijos te ven a ti como padre y dicen, ahí está mi padre? ¿O será que se avergüenza del padre que tiene? Todos los días yo pienso en esto, en la asignación que tenemos como iglesia. Me da tristeza que muchos líderes, y eso es algo que no se evalúa en la iglesia. Esta tarde el Señor me confrontaba esto. Él me dijo, ¿tú estás evaluando a tus líderes de cuántas almas se están salvando a través de ellos? ¿O solamente te estás preocupando por lo bonito que cantan, por la buena logística que hacen? ¿No te estás preocupando que un requisito fundamental para que sea líder del linaje escogido es que te ganes tantas almas para Cristo? ¿Usted cuándo ha visto un requisito de eso en una iglesia? Pero la gente va a la iglesia solamente a aprender lo que ellos quieren escuchar. Y el tercer responsabilidad que tiene es ser luz en medio de la oscuridad. Y dice Mateo 5:15, no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escuche bien, por favor, diga conmigo, yo estoy sobre, no debajo. ¿Cuántos han tomado Deuteronomio 28:13 cuando el Señor dice, te pondré sobre cabeza y no como cola? Uy, la gente salta. Estarás arriba y no debajo, y la gente, aleluya. ¿Usted sabía que ese versículo bíblico no está hablando de posición, ni de reconocimiento, ni de fama? El Señor está hablando que te pone como cabeza para que tu luz alumbre a los que están en oscuridad. Para eso el Señor nos pone como cabeza. El Señor no te pone como cabeza para que tengas un carro nuevo, ni para que tengas ropa fina, ni para que te compres un apartamento. El Señor te pone como cabeza para que alumbres a los que están en oscuridad, para que la gente te pueda ver a ti arriba y diga, yo quiero ser como ese hombre. ¿Qué hiciste? Yo hice esto, ahí quiero estar. Y suban con nosotros de las tinieblas a la luz admirable. Para eso el Señor dice, te pondré como cabeza. Si tú dices, yo quiero esa palabra, yo la quiero arrebatar, quiero ser cabeza, es para que alumbres. Es para que con ese carro nuevo te vayas a evangelizar. Pero si quieres pedir un carro nuevo solamente para irte a cine y hacer fachoso y ni siquiera el pastor llevar en tu carro, te aseguro que se irá haciendo cola. Y esa cola seca como la de Oscar, la plana. Si el propósito de tu vida al pedir un apartamento es para ti solito y para mí solito, y el pastor te dice, abre una casa linaje ahí, a mí no me gusta porque esto no me parece, entonces estás pidiendo ser cabeza para nunca hacer luz a nadie. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Desde cuándo el evangelio se convirtió tan estúpido y tan facilista a la gente ignorante que hoy en día muchos se dicen ser cristianos? Que van a la iglesia escuchando a falsos profetas, profetizándole lo que quieren escuchar, solamente para llegar su ego, y que salgan mirando a la gente por encima del hombro. Tristeza a esa gente. La comodidad nace del conformismo. Segunda Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No, pastor, yo solo predico la palabra en Casa Linaje, ahí en los 40 minutos. Del resto no le hablo a nadie más. Con razón estás en sequía. Y termino con esto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que tú cumplas lo que Él dijo que tenías que cumplir.
ser puente para los que están perdidos, ser sal a los que están sin sabor. Por eso me encanta personas como Andrea, que a donde quiera que va, con su sonrisa, con su alegría, despierta a los que están casi como muertos. Son gente que lleva un sazón. Ahí están los más de bellos, y como que el que está así mirando así, como con cara así. Entonces ese sabor como que enciende en ellos un niño interior. Pero si tú vas a lugares y la gente está quebrantada y al otro día se suicida, es porque claramente eres más oscuro que los que están en oscuridad. Sé luz a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, sé luz. Dios te está llamando a que seas luz. ¿Alguien me está entendiendo o no? Dios te está llamando a que seas luz. Deja de aparentar ser luz y comienza a ser luz. Ser luz no solamente se hace encima de un púlpito o tocando un piano. Ser luz es en tu trabajo. Que la gente te reconozca y vaya a ti en un momento difícil. Mire, las transmisiones las hacemos aquí en mi casa, en el estudio de grabación. Y resulta que estamos ahorita y me llegó una persona X. Yo dije, ¿usted cómo sabe que es de mi casa? Yo necesito que ore por mí. Seamos luz. Haz un día algo loco, un día algo loco. Vete a todos los apartamentos de tu torre y tócale la puerta y dile, quiero orar por ti. No le diga más nada, quiero orar por ti. Ya, dice Andrea, me da miedo a ser rechazada. Eso es lo primero que Satanás invade nuestra vida. Y si no, bienaventurados sois, por cuanto por mi causa os vituperen y digan toda clase de males. Es mejor que lleguemos al reino de los cielos habiéndolo hecho y que nos cerraran la puerta en nuestra propia cara y nunca hacer nada y decir que somos luz. Este es un mensaje incómodo para una generación cómoda. Con el tiempo, la comodidad de lo conocido se convierte en una prisión. Entonces Dios nos regala un tiempo de crisis. Para que nunca te olvides que la comodidad no es de Dios. Si eres un cristiano de domingo, eres un cristiano cómodo y viene sequía para tu vida. Si eres una persona que solamente espera que el pastor le dé el mensaje, estás mal, mis hermanos. Tienes que leer la palabra todos los días, entrar en intimidad con el Espíritu. Y proponte una meta mensual. Yo me he propuesto metas mensuales. Ganarme a 50 almas para Cristo, aunque no vayan a la iglesia. Hablarle de Cristo a una persona que vaya en Transmilenio. Una vez lo hice, mire, una vez me atreví a hacerlo. Eso fue una locura. Yo trabajaba en ¿cómo se llama esto? Portal Dorado. Fontibón es eso, no, en Gativá. Yo trabajaba en Engativá y tomaba el K43 aquí en Transmilenio, que me traía directo hasta Terreros. Y recuerdo que ese día me monté y dije, Señor, hoy voy a evangelizar a alguien. Hoy voy a evangelizar a alguien. Y entonces me monté en Transmilenio y miré a las personas y dije, ¿a quién evangelizo? ¿A quién evangelizo? ¿Quién tiene una cara así de tristeza? Y claro, todo el mundo iba con esas caras así. Porque usted no ve en Transmilenio, ¿qué? Venga alegría ir en Transmilenio. Todos van con una cara así. Y yo vi a una muchacha que estaba en una silla y estaba con la cara puesta así en el espejo. Y estaba mirando así, con una mirada perdida. Entonces yo tomé un papelito de los que tomaba pedidos y yo le dije unas palabras: no todo está perdido. Si te acercas a Dios, tu vida cambiará. Ya. Partí el pedacito y me di cuenta que la muchacha se iba a bajar. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Porque si yo me la traigo, cachetada, no sé. Yo me imaginé muchas cosas. Yo dije, voy a hacerlo. Y recuerdo que me paré hacia el frente de la puerta y la muchacha se iba a bajar y yo hice así. Así. Y la muchacha me cogiendo así. Y como que el papelito, tome. Y la muchacha tomó el papelito con una desconfianza, se bajó
Y recuerdo que ella como que iba a esperar otro Transmilenio y se quedó ahí en la entrada. Y comenzó a bajar la gente, y ella, mientras que estaba bajando la gente, abrió el papelito, lo leyó, y cuando me miró, comenzó a llorar. Pero ya no eran unas lágrimas como de dolor, sino de consolación. Unas simples palabras en un pequeño papelito, estoy seguro que hizo un eco en la vida de esa muchacha. ¿Qué nos pasa a nosotros como cristianos? ¿En dónde se quedó el verdadero evangelio? ¿En qué momento el evangelismo se convirtió en una carga para la gente? Yo le hablo a mi servidor y lo digo así abiertamente. Yo le digo a mis servidores, y lo voy a hacer ahorita a ver qué va a pasar. Así que estoy imaginando cosas. ¿Quién puede ir mañana a evangelizar con el pastor? Vamos a ir a evangelizar a tal lugar. Ah, pastor, estoy ocupado. Ah, es que pastor, es que... Ah, pastor, es que... Y con esa mentalidad quieren alcanzar promesas. ¿Sabe qué pasa con esa gente? Que un día se apartan del Señor porque vieron a otros crecer y ellos siempre estuvieron estancados. Y estuvieron estancados por sus propias acciones, por las intenciones que nunca volvieron motivos. Y quiero que ahí donde estás te pongas sobre tus pies, los que estamos aquí en casa. Y quiero que cierre tus ojos, por favor, y le digas al Señor con tus propias palabras: perdóname, Señor. Esta tarde yo tuve que pedirle perdón al Señor porque dije, nuestra responsabilidad como creyentes la estamos incumpliendo. Y por eso muchas veces la gente critica a los cristianos. Y nos critican porque nosotros deberíamos estar siendo solución para ellos. Y no lo somos. Aunque tú quieras esconderte, la gente te conoce y sabe que tú eres cristiano. Y si eres de los que sirven en el altar, te han visto en un parque. Y seguramente Dios es tan bueno que te pone a esa persona frente a tu apartamento, frente a tu casa. Y todos los días esa gente dice: tengo a un cristiano al frente que nunca me predica la palabra. Y allá uno lo ve en el parque alzando las manos. Hipócritas es lo que son. Y tienen toda la razón, toda la razón. Aunque te incomode este mensaje, prefiero que te incomode diciendo la verdad y no que vivas una vida de conformismo espiritual y que un día crees que tienes el reino ganado y resulta que tu corona es una corona de alambres, porque ni siquiera hiciste nada por el reino. Cantar no es hacer muchas cosas por el reino. Hay gente que canta muy lindo. Si de cantar se trata, bueno, mucho sería. Si de predicar se trata en un altar con un sonido maravilloso, con cámaras viendo, es predicando a tiempo y fuera de tiempo. Es siguiendo a los que están enfermos, a los que están pobres, ciegos y desnudos. Es ir a las prostitutas, a las lesbianas, a los homosexuales, a la gente pobre, a la gente indigente. La próxima vez que veas un indigente, velo con los ojos de Dios. No salgas huyendo de esa gente. Necesitan de una persona que les predique. Proponte metas todos los días. Señor, hoy voy a predicar tu palabra a 2 personas. Atraviésame a 2 personas para predicarle tu nombre. Y el Señor lo va a hacer, te lo aseguro. Todos los días me levanto y digo: Señor, gracias porque hoy voy a ganar gente para ti. Y salgo a la calle, voy a tal lugar, con una palabra que tú le digas de parte de Dios, sus vidas pueden cambiar.